El día de hoy vamos a ver la clase de exploración física en cirugía y en gastroenterología. En cuanto a la inspección, vamos a valorar a los pacientes desde que entran al consultorio y podemos ver ciertas facciones o ciertos movimientos inclusive que pueden hacer que nos pueden llegar a orientar a algún diagnóstico. En el cáncer gástrico es muy típico que los pacientes lleguen con una pérdida de peso extraordinaria, un estado caquético, con palidez tegumentaria y que no toleren bien la vía oral. El dolor es muy común en la mayoría de los pacientes con una alteración, ya sea para quirúrgica o gastrohepática. Cuando tenemos un paciente con úlceras duodenales o gástricas, suelen tomarse el abdomen y presionarlo, ya sea con una o ambas manos, ya que de alguna manera les ayuda a sostener un poco el dolor y también suelen hacer cierta flexión del tronco. Cuando tenemos pacientes con procesos peritoneales agudos, vamos a encontrarlos en decúbito lateral se mueven poco y realizan una flexión de tronco y de miembros pélvicos. Suelen sujetarse también en el área abdominal, pero no suelen moverse mucho. Suelen mantener la misma postura durante largos periodos de tiempo, hasta que son valorados. Ya es que se suelen hacer algún tipo de movimiento, pero prefieren no hacerlo porque el hecho de hacerlo provoca mayor dolor. A diferencia de los pacientes con dolores de tipo cólico, como en las colitis, en las colecistitis, vamos a presentar, como el nombre lo dice, cólico, periodos donde no presentan dolor y periodos de exacerbación del dolor. Esto le modifica la postura radicalmente, ya que no hayan, en el momento en el que tienen el dolor, no hayan una posición adecuada para mantenerse y están muy inquietos, ya están en bipedestación, en sedestación, de un lado, del otro, no les permite encontrar un movimiento. Y si se les pide que estén en decúbito dorsal, es decir, mirando hacia arriba, hacia el techo, suelen manifestarse mayor dolor. Los pacientes que tienen alguna alteración pancreática suelen encontrarse entre estos dos, ya sea entre los pacientes que casi no se mueven o los pacientes que generan muchos movimientos. En cuanto a la inspección general, sobre todo en el paciente cirrótico, vamos a encontrar el hábito cirrótico de Chopstead. Esto va a evaluar pacientes que se encuentran en estado caquético, pálido, con cierto tono ictérico, con ginecomastia, con abultamiento del abdomen por ascitis, con la red venosa colateral, y vamos a encontrar también disminución del trofismo de los miembros pélvicos y torácicos. En cuanto a las facies, tenemos menor cantidad de facies, pero sí son muy típicas, que sí solemos encontrarlos más frecuentemente. Por ejemplo, la facies hipocrática la vamos a encontrar en afecciones peritoneales agudas y en shock, donde el paciente tiene un dolor inmenso que no le permite ni siquiera parpadear, por lo tanto se encuentran los ojos muy abiertos, la boca se encuentra seca y entreabierta, y se va a ver una cierta contorneo en cuanto a los pómulos, con ligera apertura bucal. En cuanto a la fascia ictérica, únicamente se va a observar en pacientes que tienen algún daño, ya sea relacionado con anemias o relacionados con alteraciones hepáticas. Y en ellos, normalmente cuando la ictericia es leve, solemos encontrarlo mayormente en las mucosas. Posteriormente ya se empieza a ver en algunas otras zonas, y donde podemos verlo también fácilmente es en las palmas de las manos. En la fase cirrótica es muy similar a la que vimos previamente en la ictérica, pero también vamos a ver un agranamiento o una hipertrofia de las glándulas parotidias. Por eso vemos como este ángulo, como si fuera un poquito más amplio la mejilla. Y el pelo y el cabello se encuentran en menor proporción con una persona normal. Los pliegues o
la abertura ocular se encuentra disminuida y la boca, los labios se encuentran adelgazados. En la fascia carcinoide vamos a encontrarla en un padecimiento intestinal, sobre todo refiriéndonos más a tumoral. Y esto por la secreción de bradicinina y serotonina nos va a traducir clínicamente periodos agudos donde se va a presentar hiperemia de la cara y el tórax, como si tuvieran calor y empezaran a ver rubicundez en esa región. Y se quitan, duran aproximadamente menos de 2 minutos. La constitución en los pacientes, vamos a verlos, los pacientes ectomórficos suelen tener mayormente estreñimiento, hernias de pared o prolapso rectal. En cuanto a los mesomorfos, suelen tener un poco más de gastritis, úlcera duodenal, cirrosis hepática, litiasis biliar y pancreopatías. Y en los endomorfos, la colecistitis. Recordemos que no solamente se van a encontrar en ellos, pero es más frecuente que si tu constitución es de este tipo, podamos encontrar esta patología si acuden por algo que sea gástrico. Anomalías en la piel, podemos encontrar varios tipos de ictericias. Aunque todos tengan el tinte ictérico o amarillento, van a tener ciertos cambios dependiendo de la afección que lleguen a tener. En las ictericias hemolíticas, es decir, por destrucción sanguínea, vamos a encontrar los pálidos ictéricos o flavínicos, que es una ictericia pero pálida, muy leve, muy tenue, como cuando un paciente va a tener una lipotimia y vemos la palidez tegumentaria, que inclusive se llega a ver amarillento, es ese más el tono que vamos a encontrar en cuanto a la ictericia. En las hepáticas se va a encontrar más bien rojizo ictérica o ictérica rubínica, donde se van a observar también en las palmas la coloración tanto ictérica como amarillenta. Y en las obstructivas, más bien los vamos a ver de coloración verdoso, una ictericia verdínica, y cuando ya son un poquito más crónicas, las vemos inclusive verdínica melánica, es decir, más verde, ocre u oscuro. Vamos a encontrar también alteraciones en el ombligo, las podemos ver dependiendo sobre todo esto con un proceso tumoral, donde haya un aumento de volumen, y aquí se puede mover el ombligo. Normalmente el ombligo guarda una relación aproximadamente de la mitad, desde el apéndice gifoides hasta la sínfisis del pubis. Aproximadamente es la mitad, pero en las mujeres suele ser un poquito más arriba de esa línea y en los hombres un poquito más abajo. ¿En dónde va a aumentar? En los tumores de origen genital o útero grávido, se va a ir hacia arriba, y va a bajar en los pacientes cirróticos o con tumores en hígado, vaso y riñón. Esto es muy, muy fácil de comprender, ya que por la localización, dependiendo de ella, va a deslizar el ombligo hacia abajo o el ombligo hacia arriba. Como les comentaba, podemos encontrar también eritema palmar en la cirrosis, y es muy común que en las hepatitis o en la cirrosis lleguen a tener comezón, y pueden llegar a presentar debido a ella o debido a alteraciones vasculares también excoriaciones y úlceras. En cuanto a la inspección ya más localizada hacia el abdomen, vamos a encontrar que la piel se puede encontrar de una forma lisa y brillante cuando estamos frente a una ascitis. Vamos a encontrar estrías cutáneas, ya sea en ascitis, en megacolon o en grandes tumores, y equimosis o la formación como los que se conocen ay, se me fue el nombre coloquial, moretones, equimosis en el flanco izquierdo o hiperumbilical en la pancreatitis necrohemorrágica. También vamos a evaluar el tipo de abdomen que tiene el paciente debido a la patología que llega a tener, ya sea abdominal o no, puede llegar a tener cierto componente aquí también.
El abdomen plano es fisiológico, es normal en las personas delgadas, pero también se puede encontrar en pacientes donde tengan, por ejemplo, un proceso infeccioso con una complicación, una peritonitis, donde puede estar más bien rígido. Entonces da la impresión de que está disminuido en el volumen. Podemos encontrarlo también globoso, por ejemplo, por un panículo adiposo, o fisiológico en el embarazo. Pero también en el embarazo podemos decir que es abdomen globoso secundario a útero grávido o abdomen grávido. Entonces ya así indicamos que esto suele ser fisiológico. Cuando encontramos un abdomen globoso prominente, pero que se va hacia los lados, se conoce como abdomen batracio, como el que estamos viendo en la imagen de arriba a la derecha, donde es prominente y cae hacia los lados, que tiene que ver con una ascitis. En la posición en la que se encuentra, en decúbito dorsal, tiende a caerse hacia los lados por la disposición de los líquidos. El abdomen excavado quiere decir que está hacia adentro, se encuentra en los pacientes desnutridos, donde se marcan también las costillas o las espinas ilíacas, y suele ser menor el volumen. Y el abdomen en delantal, normalmente cuando está en bipedestación o en sedestación, cae. Y esto es posterior a una pérdida de peso muy rápida, donde queda únicamente el panículo adiposo, pero ya no queda con las vísceras dentro, más bien salidas, perdón. Por lo tanto, queda únicamente colgando la piel o ligero panículo adiposo. Podemos encontrar muy frecuentemente en pacientes con cierto grado de oclusión en la circulación, la formación de la circulación colateral. Lo vamos a ver, tienen diferentes disposiciones dependiendo de dónde se encuentre la obstrucción. Como ven, en el paciente del lado derecho, la circulación colateral va a ser dada por la obstrucción de la vena porta en este caso. Y la disposición que vemos es a partir del ombligo, va de manera centrífuga hacia tórax y hacia pubis. Entonces se ve, como dice el libro de Suros, como cabeza de medusa. En la circulación colateral por obstrucción de la vena cava inferior, al contrario, se va a ver, vienen como si sobresalieran a partir del pubis y se dirigieran hacia el tórax, todos en una misma dirección. No se van desde un punto hacia afuera, más bien van de abajo hacia arriba. Ya vamos en el próximo componente, que es en la palpación. Vamos a encontrar, como habíamos visto, algunas marcaciones que nos van a disponer diferentes regiones, y estas regiones solamente quería comentarlas con relación a las áreas anatómicas que vamos a encontrar en cada una. Vamos a hacer mención de ellas, vamos a irnos desde la derecha. En el hipocondrio derecho vamos a encontrar qué estructuras anatómicas: el hígado, la vesícula, el ángulo hepático del colon y el riñón derecho. Se puede ir todavía un poquito hacia el flanco. En el epigastrio vamos a encontrar principalmente el estómago, lóbulo izquierdo del hígado y la cabeza del páncreas. En el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar el techo gástrico, el vaso, el ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas y el riñón izquierdo. En el flanco izquierdo vamos a encontrar colon descendente, riñón izquierdo, asas de intestino delgado. En el mesogastrio vamos a encontrar el epiplón mayor, mesenterio, colon transverso, intestino delgado. En el flanco derecho vamos a encontrar colon ascendente, riñón derecho, asas del intestino delgado. En la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar ciego y apéndice, anexos derechos y ovarios derechos. En el hipogastrio, el epiplón mayor, también la cierta porción del mesenterio, colon transverso, intestino delgado. Y en la fosa ilíaca izquierda, colon sigmoide y ovario izquierdo. De principal relevancia aquí, cuando un paciente tiene dolor abdominal y normalmente suele ser y es hombre y suele ser asociado a la fosa ilíaca izquierda, realmente no hay mayor inconveniente, tiene que ver con el colon, y es joven el paciente en este ejemplo.
De todas las localizaciones que podemos encontrar, todas las regiones anatómicas que podemos encontrar en el abdomen, el que menos nos llega a preocupar que haya dolor es en la fosa ilíaca izquierda. De ahí en fuera, todas las demás, si ven, hay áreas muy importantes que pueden llegar a ser obstruidas, que puede llegar a haber hemorragia o infecciones. De aquí, las más importantes, pues va a ser la fosa ilíaca derecha con relación al apéndice y en el epigastrio con relación al estómago. Posteriormente, también en este nivel de importancia, sería el hipocondrio derecho con relación a la vesícula, esto de origen quirúrgico. De ahí en fuera ya vamos a ir descartando qué otras patologías puede haber, pero ya si una paciente, por ejemplo, joven u hombre joven que tiene dolor en fosa ilíaca derecha y empieza con náuseas, vómito y empezamos a explorar, ahí sí ya es cuando podría ser una urgencia o inclusive llegar a terminar en algún proceso quirúrgico. Posteriormente, ya que ubicamos estas zonas y estas regiones, vamos a hacer la palpación superficial. Esta se hace normalmente con el borde inferior del dedo, con el pulpejo del dedo, pasando por las zonas para verificar cómo se encuentra la sensibilidad. En un proceso infeccioso suele presentar mayor hipersensibilidad, inclusive al tacto superficial. Cuando nosotros estamos explorando y desde la palpación superficial, es decir, no ejercemos una presión constante ni fuerte sobre la región, hay que tener mucho cuidado ahí porque si desde ahí ya comienza el dolor, no vamos a causar muchísimo más dolor que podría desencadenar algunos otros componentes o complicaciones en el paciente. Podemos evaluar también la temperatura en algunos padecimientos infecciosos, colecistitis, apendicitis, podemos tener aumento de la temperatura. Y podemos evaluar también los reflejos cutáneo mucosos. Estos van a ser el superior, medio e inferior. El superior se encuentra a nivel de T7, T8, el medio T9 y el inferior T11. T7, T8, si ubican anatómicamente el ombligo es T10, en cuanto a la raíz nerviosa. Entonces, si ahí vamos a más o menos dos dedos hacia arriba y contaríamos hacia arriba T8, T7, T8, inmediatamente hacia arriba del ombligo T9 y otros 2 dedos igual hacia abajo sería T11. Y ahí podemos pasar únicamente con la mano, con el dedo, esa región y vamos a ver cómo se empiezan a movilizar esas regiones. Es normal que se movilicen cuando nosotros estamos tocando esa región abdominal, es normal que se mueva ligeramente la piel. Si se pierden estos, tiene que ver también ya sea con una obstrucción a nivel ya sea radicular en esa región o un proceso directamente abdominal, ya sea infeccioso o inclusive tumoral. Y también vamos a evaluar la tensión abdominal. No se palpa todavía profundamente, pero sí logramos palpar superficialmente qué tan tenso se encuentra el abdomen. El aumento de la tensión abdominal suele ser normal en aquellas personas que son nerviosas. Nos podemos dar cuenta fácilmente cuando empezamos la exploración, que está sudando, que le cuesta trabajo retirarse la ropa, y en el momento en el que empieza la exploración y empezamos la palpación, sume el abdomen o lo pone rígido y soltamos, dejamos de explorar y vuelve a tener la soltura normal, a relajar el abdomen. Cuando sucede esto, hay que tratar de distraer o platicar con el paciente para que le sea más fácil poder, poder relajarse. Y siempre que vayamos a hacer cualquier procedimiento, lo más importante es que vayamos explicando todo lo que estemos haciendo para que el paciente se sienta más cómodo con la exploración y pueda participar y por lo tanto sea más fidedigno todo lo que estamos explorando.
Ya en otros padecimientos que no son fisiológicos, va a haber un aumento de la tensión abdominal, como en el tétanos, donde vamos a tener una contracción sostenida, pero no solamente va a ser abdominal, esto es en todos los músculos, pero si nosotros nos concentramos en este aspecto, pues sí vamos a tener mayor tensión sobre el abdomen. En el aracnoidismo, cuando tenemos un paciente con una piquete de araña, suele tener ligera tensión abdominal. En las peritonitis, que es el de los procesos infecciosos más comunes donde vamos a presentar la tensión abdominal, se conoce como el abdomen en tabla. Es tan duro, tan rígido que es imposible poder valorar estructuras más profundas. Y síndromes de causa extradigestiva, como traumatismos, por ejemplo, en las fracturas costales, llegan a tener cierta reacción, tensión abdominal debido a la reacción por el dolor que presentan en esa región, y neumonía. El dolor parietal y el dolor visceral lo podemos dividir en la exploración física para poder ver de dónde proviene el dolor que manifiesta el paciente. El dolor parietal tiene que ver más que nada con el dolor de tipo muscular. Esto lo podemos evidenciar mediante la exploración que el paciente se encuentre en decúbito dorsal, haga una ligera flexión de miembros pélvicos y una ligera flexión de cabeza, como si quisiera alcanzar o llegar hacia los miembros pélvicos, y con la punta de los dedos vamos a tocar diferentes regiones. Normalmente suele ser muy localizado hacia donde nosotros estamos palpando. Y si recuerdan anatómicamente, tenemos los músculos abdominales, el recto abdominal suele ser el que mayor manifiesta este dolor, por ejemplo, posterior a algún tipo de ejercicio o carga de peso, o inclusive a una caída o un traumatismo, localizamos perfectamente el dolor porque estamos teniendo una mayor tensión sobre el abdomen. Que esta posición en la que nosotros lo colocamos al paciente es la maniobra de Smith y Bates. Contrario al dolor visceral, este va a aumentar con la presión que nosotros ejerzamos, siempre y cuando el paciente se encuentre en relajación del abdomen. De esta manera podemos evaluar estructuras un poquito más profundas que los músculos y puede generar o despertar más el dolor. También vamos a palpar, tanto visualizar como palpar las hernias. Y esto es muy importante encontrarlo, por ejemplo, en pacientes que tienen obesidad, ya que por la obesidad tienen una menor contracción muscular a ese nivel y pueden tener mayor, fácilmente el proceso de alguna hernia. Las hernias, por su localización, les vamos a colocar varios nombres. Las hernias epigástricas, en la región epigástrica vamos a tener una hernia, normalmente suelen ser pequeñas y tener cierto tejido adiposo. No suele salir ninguna estructura de esa hernia. En las hernias umbilicales, directamente de donde se encuentra el ombligo pueden llegar a salir y son muy frecuentes, por ejemplo, también en el embarazo o también en ascitis. Las hernias crurales las vamos a tener crurales o femorales por abajo de la región inguinal, salen normalmente directas. Y estas son muy comunes en las mujeres, más comunes que en los hombres. Y diferenciando las hernias inguinales son mucho más comunes en los hombres, donde sobresale de la región inguinal. Y en algunas ocasiones suele salir tanto de la región inguinal que salen hasta el escroto. Las hernias, ya viendo un poquito más específico este tema, se deben de revisar en decúbito dorsal y una vez que se palpan o se encuentran, también debemos ver cómo responden cuando está el paciente en bipedestación o inclusive bajo el fenómeno de Valsalva, que ejerza presión con como si quisiera pujar. Cuando el paciente ejerce la presión, suelen salir algunas de ellas.
Y se suele palpar por ejemplo, ya más específico en las hernias inguinales, que son las más frecuentemente encontradas. Debemos de palpar todo el trayecto inguinal y suele encontrarse más fácilmente en la fase expiratoria. Cuando terminan de realizar la expiración, se presenta un poquito más o suele salir un poco más. Estas se van a dividir a su vez en hernia indirecta y en hernia directa. La hernia indirecta, su saco va a atravesar oblicuamente el anillo inguinal interno, en dirección al anillo inguinal y externo, y va a acabar hasta el escroto, lo que les comentaba. En la hernia directa, el saco sobresale hacia afuera y hacia adelante y se sitúa medial al anillo inguinal interno de los vasos epigástricos inferiores. Lo suele empujar toda la pared, no se suele palpar tanto como si clínicamente, como lo sí encontraríamos en una hernia indirecta. De las hernias inguinales, la más frecuente es la indirecta. Y en esta otra clasificación vamos a dividirlas de acuerdo a su condición. Esto me parece muy relevante debido a que varias de ellas pueden llegar a salir con maniobra de Valsalva, pero una cosa es que salgan y otra cosa es que inclusive cambien de coloración y que padezca el paciente dolor intenso y dificultad inclusive para no presentar las evacuaciones. Entonces, eso es una urgencia. De aquí esta clasificación. Las hernias, por lo tanto, van a ser reductibles o irreductibles. Reductibles, donde el contenido herniario puede reintroducirse en la cavidad abdominal, e irreductibles, donde el contenido no puede ser reintroducido a la cavidad abdominal. De las reductibles, se va a dividir a su vez en coercible e incoercible. La coercible permanece dentro de la cavidad abdominal hasta realizar el esfuerzo. Entonces nosotros, por eso es la importancia de que no solamente se revise en decúbito, también en bipedestación y con maniobra de Valsalva. E incoercible, donde va a regresar sin ningún esfuerzo, donde se encontraba. Dentro de las irreductibles vamos a encontrarla encarcelada o estrangulada. La encarcelada no tiene un compromiso vascular y no hay isquemia. En cambio, en la estrangulada sí presenta un compromiso vascular e isquémico. Por lo tanto, tiene que ser quirúrgica. La gran mayoría de las hernias van a ser sí o sí quirúrgicas, pero dependiendo el tiempo o dependiendo si es reductible o irreductible, es de ahí que si se puede programar o inclusive tenga que llegar a urgencias. En las etapas pediátricas suelen haber hernias abdominales, sobre todo las umbilicales, y estas suelen ser fisiológicas. Entonces, estas se tienen que valorar su evolución hasta por lo menos los 2 o 4 años, y ya de ahí se puede decidir si es algo quirúrgico o no. Ya pasando a la palpación profunda, nos va a servir para evaluar las estructuras más profundas y sirve o nos da de utilidad cuando el paciente está en inspiración, jalando todo el aire. Vamos a poder palpar hasta cierto punto hígado, vaso, riñón, estómago y colon. Y en la expiración, más que nada las áreas musculares, por ejemplo, psoas ilíaco, donde podemos llegar a un poquito mayor profundidad a esa región. Hay algo que se llaman zonas de Head, que son las zonas cutáneas reflejas, que dependiendo la alteración, inflamación, tumoración que podamos encontrar, se suele reflejar hacia lo cutáneo, en la piel, en el área de piel que estemos evaluando. De aquí lo más relevante que estamos viendo, la región que está completamente de negro, que nos marca una alteración de los uréteres. Si ven, van a ir recorriendo todo el trayecto de los uréteres y posterior, más bien lateral a él, vamos a encontrar el del riñón. Esta no es la forma que tiene el riñón, pero sí todo el recorrido que puede llegar dependiendo a la ubicación de los nervios, sobre todo los nervios intercostales, el 12, donde se va a ir desde la región posterior y se dirige hacia la región anterior, con una dirección hacia adelante y hacia abajo. Y en el hipocondrio, si ven toda esta región,
El hígado se encuentra un poquito más arriba, pero suele reflejarse el dolor, inclusive hasta los flancos o hasta mesogastrio. Entonces, son zonas cutáneas donde va a manifestarse el dolor, que no necesariamente se van a encontrar anatómicamente las estructuras, pero sí nos van a nosotros dar información para poder evaluar adecuadamente cada estructura. En cuanto a la percusión, nos sirve para poder, contornear las vísceras abdominales, también para delimitar un área de un tumor, y el aumento de volumen debido a gas. Puede ser debido a timpanismo o un neumoperitoneo, o también el aumento de volumen debido al líquido, por ascitis o por algún, quiste ovárico, por ejemplo, o una masa sólida que se encuentre. Como en las otras ocasiones, también debemos hacer la misma técnica de Gerard, para poder hacer la percusión, y nos podemos ir pues, hay varios métodos para realizarlos, en círculo, del ombligo de manera centrífuga, o en puntos simétricos entre un lado y el otro. Pero siempre debemos de ver qué es lo que estamos evaluando para ver en qué dirección nos vamos a ir guiando. Si estamos evaluando, por ejemplo, yo quiero percutir dónde se encuentra, si el paciente viene por colitis y quiero ver si se encuentra muy inflamado el área del colon transverso, entonces voy a delimitar por dónde se encuentra. Habíamos visto que recorre desde el lado derecho hacia arriba todo colon transverso y baja del lado izquierdo. Entonces podemos seguir ese trayecto, que es lo que estamos buscando en ese momento. Si tratamos de delimitar un tumor que ya palpamos previamente, entonces ahí nos vamos a dirigir precisamente en esa región que estamos evaluando. Si estamos evaluando ascitis, nos podemos ir como en rejillas o inclusive como en círculo para evaluar todo el abdomen. Yo creo que ustedes han escuchado muy frecuentemente que en la auscultación siempre les dicen, tienes que auscultar primero porque si no se alteran los ruidos abdominales cuando ya vas a la auscultación. Si bien hay mucha información contradictoria donde nos dice primero va auscultación, no, primero va percusión y palpación, o palpación y percusión. Entonces ahí hay como un debate. ¿Yo qué les sugiero que hagan con este tipo de valoraciones? Hagan lo que hagan, siempre lleven su orden, ¿no? Aquí en el SUROS, como están viendo, nos marca primero palpación y posteriormente auscultación, percusión y auscultación, pero la gran mayoría de los médicos no sé por qué se casan con la idea de que no, primero auscultación, bla, 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 y entonces ya surge ahí el debate, y el paciente así como que esperando de a ver a qué horas me revisa. Entonces, yo lo que le sugiero, entonces, ¿por qué viene el paciente? Viene por algo que es agudo y probablemente tenga que internarse o tenga que operarse. Entonces, vamos a irnos sí o sí primero con la auscultación. Siempre el paciente con dolor y algunos pacientes, aunque no tenga dolor, son muy temerosos, vienen muy nerviosos y no van a poder tolerar de primera instancia que nosotros vayamos y pongamos la mano para explorar a ver cómo están. Entonces hay pacientes que también son muy pudorosos y no lo van a permitir así tan rápido. Entonces, ¿qué nos sirven esos pacientes? Tanto los que se pueden complicar como los que son muy nerviosos. Como les comentaba, primero hacer un poquito más de plática en lo que estamos explorando o algo, y ir de menor a mayor invasión hacia el paciente. Entonces, si yo lo ausculto primero, pues estoy tocando con el aparato, con el estetoscopio, y no estoy ejerciendo ningún tipo de presión. Pues puede que eso no lo tranquilice y que no le genere mayor dolor. Ya posteriormente ya puedo ir con mi percusión, superficial y luego ya profunda y luego ya la percusión y ya va a estar un poquito más tranquilo. Pues viene el paciente por colitis, gastritis o algún otro padecimiento, una úlcera duodenal o algo que le ocasiona el dolor de manera crónica, pero lo veo estable. Entonces me puedo ir primero con la percusión, con la palpación, percusión y luego la auscultación.
Entonces, esto es como que el consejo que yo les doy que pueden hacer. No se casen con lo que vean directamente en algo, porque no hay un artículo que diga, sí, efectivamente se ha mostrado la eficacia de la auscultación primero antes de la palpación. Entonces, con esto para que quede un poquito más claro. ¿Cómo se debe evaluar la auscultación? Con la respiración superficial o en un periodo leve de apnea, en, para que podamos auscultar adecuadamente. Cuando encontramos líquido o gas, se va a encontrar un tono alto. De manera inversa, si tenemos gas, se va a encontrar un poco más grave, pero es diferente el gas, por ejemplo, en el intestino delgado que en el intestino grueso. Suele ser más prominente, de mayor tiempo. Entonces, por eso se puede diferenciar. Y como les comentaba, si queremos ir siguiendo cómo se encuentra el sonido a nivel del marco cólico, ahí podemos ver, ese es el típico ejemplo de cómo sería el gas, que es de intensidad, de frecuencia grave. ¿Qué cambios vamos a encontrar en la auscultación? En una úlcera gastroduodenal perforada, vamos a encontrar completo silencio, seguido de un clic, así como el de un mouse, o un slapping, como una cachetada, como un manoteo, y van a ser sincrónicos con la respiración. Entonces, esto nos está hablando de que hay líquido que está saliendo, que está goteando. Entonces, eso es lo que nos aporta cuando estamos escuchando una úlcera que ya está perforada. En un cólico intestinal, el dolor va a coincidir con el sonido, y esto es muy típico de las colitis. Entonces vamos a descartar de esta manera muy rápido apendicitis, cólico ureteral o vesicular, que son también otro cólico que no es intestinal. Entonces, cuando evaluamos, normalmente podemos hacer cierta presión, ligera presión donde estamos evaluando, escuchamos el sonido y empieza el paciente con la facies de dolor o con la flexión del tronco, ahí manifestando el sonido. De esta manera resulta muy típica valorarlo. El hilio que es incompleto, es decir, la parálisis intestinal, pero que no es completa, suele ser debida encontramos clínicamente un tumor fantasma, quiere decir que un aumento de volumen bien delimitado, y va a haber dolor de tipo cólico y ruidos hidroaéreos. Es decir, en la inspección vamos a ver inclusive cómo se mueven algunos de las asas intestinales, y también esa región donde está bien delimitado lo que se conoce como tumor fantasma. En el hilio completo se dice que va a haber un silencio sepulcral, pero esto tiene que ver no solamente vamos a encontrar en la auscultación esa alteración, y el paciente va a venir con una diaforesis profusa, dolor intenso, que se mantenga en una sola posición. Entonces, las alteraciones en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Y en la reacción peritoneal suele haber roces y crepitaciones por el mismo reacción que está generando la inflamación o la salida de líquido. La combinación de métodos exploratorios ya nos dará lugar a algunos de los signos que podemos explorar en estos pacientes. De los más comunes, si ustedes han visto, hay muchísima, una cantidad, yo creo que se puede escribir inclusive un libro de puros signos que son para algunas alteraciones gástricas, ulcerosas, tumorales, quirúrgicas que se pueden hacer. Entonces son muchísimos. Yo lo que les recomiendo, bueno, de hecho lo que nos dice la buena práctica clínica es que cuando quieran valorar alguna patología, es como una regla general, evalúen por lo menos 3 signos. De ellos, mínimo 2 deben de salir positivos. Si los 3 salen positivos, pues lo más probable es que sí sea el diagnóstico en el que ustedes están pensando. Pero siempre valorar tres signos, si sí los hay en ese paciente, si sí los hay en ese padecimiento,
y para que nos ayude a discernir mejor y poder diferenciar o hacer un diagnóstico diferencial con alguna otra patología. Entonces, aparte de estos tres, quizás hacer uno o alguno de otra patología. Por ejemplo, aquí nos está diciendo para ascitis, y yo quiero evaluar ascitis, pero puede ser que también presente aumento de volumen y aumento de dolor debido a una colecistitis. Ah, pues entonces voy a hacer una para colecistitis y a lo mejor una para apendicitis. Entonces, ya de aquí, con esto me puedo guiar para las zonas anatómicas donde estoy más cercano a lo que yo estoy evaluando. Entonces, aparte de las tres, hacer una o dos que nos ayuden a descartar, una que nos diga sí, sí es lo que estoy pensando y sí me salieron estas dos positivas, y aparte una o dos para poder hacer mi diagnóstico diferencial. En el signo de la ola o Morgagni, nos dice que debe estar el paciente en decúbito dorsal con descubierto el abdomen y que le pidamos que ponga una de sus manos a la mitad del abdomen para poder separar mi abdomen derecho del izquierdo. Con una de las manos yo voy a percutir, a mover mi mano sobre la región lateral y tenemos que palpar en la región contraria donde yo estoy percutiendo para poder evaluar si la emisión del movimiento se recorre hasta mi otra mano. Normalmente eso no debe de ocurrir, ya que por las vísceras que tenemos, no hay una emisión del movimiento hasta el otro lado del abdomen. Pero cuando sí se llega a percibir posterior a esta percusión, tiene que ver con ascitis. En el signo del témpano, vamos a evaluarlo, nos dicen que puede ser 2 o 3 dedos a nivel del epigastrio y palpamos con dirección hacia el hígado. Y hacemos un movimiento un poco brusco y rápido para que hagamos un golpe hacia el hígado y genere un poco de movimiento con la intención de que llegue a generar algo de movimiento. Cuando el hígado se encuentra aumentado en tamaño, puede llegar a golpear hacia atrás y rebotar. Y entonces yo sentir como un témpano, por ejemplo, en el área que se encuentra, que sería líquido, con un poco de ascitis, puede llegar a rebotar el hígado y yo sentirlo en el choque en mis dedos. Entonces, eso es lo que debemos de encontrar. Normalmente se encuentra positivo cuando tenemos un hígado aumentado de tamaño o cuando tenemos ascitis. El signo de la vibración abdominal o de Brown, vamos a evaluarlo con la palpación superficial del abdomen. Podemos hacer a nivel de superior, medio e inferior y pedirle al paciente que vocalice. Así como cuando vocaliza para pulmonar, que le pidamos uno o que diga cualquier palabra que pueda hacer una mayor resonación de la caja torácica para que pueda emitirse la vibración hasta el abdomen. Si ustedes se palpan en su abdomen y empiezan a hacer estas vibraciones con el habla, se perciben un poquito hasta el abdomen, son muy leves, muy ligeras en todo el abdomen. Sin embargo, cuando tenemos ascitis, va a disminuirse esa resonancia hacia el abdomen. Por lo tanto, disminuye, ya no lo logramos percibir. El signo de Murphy lo vamos a encontrar en las colecistitis y la podemos evaluar. Varía mucho la clínica dependiendo cómo se comente, pero sobre el reborde costal del lado derecho vamos a tratar de juntar nuestros dos pulgares y llevarlos hacia ese borde costal. Cuando le pedimos al paciente que haga una inspiración, hay que pedirle que sea muy profunda. Le pedimos, respire profundo, por favor. Cuando empieza a respirar profundo, ejercemos la presión sobre los pulgares con tal de generar irritación sobre la vesícula. Y el paciente corta la respiración y empieza con dolor. Entonces, ese paciente, cuando corta la respiración en la inspiración profunda, se refiere como positivo este signo.
Este va a presentar una sensibilidad del 97% y una especificidad del 50%. Entonces, es poco específico, pero sí vale la pena realizarse para los pacientes con colecistitis. A la otro cambio que nos dicen que a veces no son con los 2 pulgares, sino solamente con un pulgar, que normalmente suele ser el del lado derecho, el que se guíe hacia la vesícula. Eso es el único cambio. El signo de McBurney lo vamos a encontrar en apendicitis. Aquí vamos a hacer una línea imaginaria que va a ir desde el ombligo hasta la espina ilíaca superior del lado derecho. En esta línea vamos a dividirla en 3 partes. En la unión de la segunda parte con la tercera parte distal, es decir, aquí yo ya hice mi línea, aquí quedó 1/3, 2/3 y 3/3. Entonces, en la unión de los 2/3 proximales o centrales y el tercio distal o lateral, ahí voy a aplicar presión. Lo puedo aplicar con un dedo o con 2 dedos, aplico presión y cuando genero dolor, se dice que es positiva, pero lo ideal no, es positivo no cuando aplico presión, sino más bien aplico presión y suelto, y en ese momento es cuando debe haber dolor por la irritación que estoy presentando sobre el peritoneo. Porque si yo aplico presión y en la presión es cuando genero dolor, tendría que ver, por ejemplo, en la mujer, más que nada con un proceso inflamatorio, como una anexitis, una salpingitis. Entonces, eso nos ayuda a diferenciar un cuadro de apendicitis con algún otro de mayor relevancia en la paciente mujer. Tiene la misma sensibilidad y especificidad McBurney para apendicitis que Murphy que para colecistitis. El signo de rebote o Blomberg lo vamos a valorar también en las peritonitis o en las apendicitis, sobre todo lo que implique un proceso que inflame el peritoneo, vamos a poder realizar este signo. Y lo vamos a hacer ejerciendo una presión profunda sobre la fosa ilíaca derecha y se suelta, como similar al que estábamos haciendo en McBurney. Lo vamos a soltar y cuando se suelta es cuando presenta el dolor tras esta descompresión brusca. No hay que hacerlo despacio. Una vez que se ejerce la presión, se suelta de manera rápida para que se pueda presentar este signo positivo. El signo del obturador también lo podemos encontrar en apendicitis. Tiene una sensibilidad del 20 al 70% y especificidad del 40 al 96% para apendicitis. En tenemos que hacer una flexión de miembro pélvico del lado derecho. Vamos a llevarlo primero hacia la flexión completa y luego vamos a hacer como un giro o una rotación, como tratando de movilizar la cadera. Esto con el fin de crear una irritación en el peritoneo. Entonces, esto nos genera dolor en la región, en el punto de McBurney. Entonces, en esa región debe manifestar el paciente que toque donde le duele y en esa región sería positivo el signo de obturador. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Muy bien, gracias. Como habíamos comentado, para cardiovascular, el electrocardiograma y la radiografía PA de tórax o tele de tórax. Entonces, aquí lo que podremos evaluar, lo más básico que podemos evaluar para un paciente con una alteración abdominal, podemos pedir una radiografía simple de abdomen. Esta debe ser una proyección anteroposterior. Hay que tener muchísimo cuidado cuando pedimos una placa de abdomen, ya que contrario a alguna placa, por ejemplo, de posteroanterior de tórax, suele haber no, ninguna alteración y encontrarse normal, inclusive con el paciente con datos francos de alguna alteración peritoneal, como una apendicitis.
Inclusive ahí no se podría encontrar algún dato patognomónico o muy presente en la radiografía. Además de que en relación con la radiografía, de tórax, tiene mayor, radiación que la de la pulmonar. Entonces, hay que tener mucho ojo clínico aquí y ver por qué lo estamos pidiendo. Su principal indicación va a ser en la obstrucción de alto grado. Entonces, el paciente que no está evacuando, ese paciente es el que sí debemos de hacer una valoración con una radiografía simple de abdomen. Podemos hacer cierta correlación clínica con una radiografía simple de abdomen, pero solamente para justificar que en caso de que, por ejemplo, no tengamos un ultrasonido, o en lo que llegan los estudios, laboratoriales para poder valorar, por ejemplo, en el caso de la apendicitis. El paciente debe estar en decúbito supino. Esta es la posición estándar, pero a veces se pide que esté el paciente en bipedestación para poder checar los niveles hidroaéreos. Y lo que viene aquí también es diagnóstica en el 50-60% de los casos. Entonces, realmente, si nosotros tenemos una duda diagnóstica por nuestra clínica, muy probablemente una radiografía simple de abdomen no nos está ayudando en nada y inclusive hasta podría meternos un poco de ruido. Entonces, mucho ojo con este estudio. Una vez que se solicita la radiografía simple de abdomen, ¿qué debemos de checar? ¿Qué componentes? Hay 3 componentes básicos esenciales que debemos de valorar. Primero, para ver si lo que vamos a valorar dentro de las estructuras es correcto y es normal, o al contrario, hay alguna patología. Uno es que esté colimada, quiere decir que esté bien tomada. Esto lo vamos a ver en la altura, desde que se deben observar las cúpulas diafragmáticas, aquí como lo vemos en la línea punteada rosa, y hacia abajo, que se vea la sínfisis púbica. Si de aquí hacia arriba se ven, podemos valorar adecuadamente nuestro abdomen. Que esté centrada, esto quiere decir que tenga la misma distancia entre los bordes de la radiografía y las paredes abdominales. Está un poquito angulada, pero sí se pueden ver de manera bilateral. Y bien penetrada, esto quiere decir que permita ver las estructuras óseas, densidades aéreas y bordes de los psoas ilíacos. Aquí como vemos en esta radiografía, en esta otra línea punteada como azul, aquí alcanzamos a ver el psoas ilíaco. Entonces debe de verse de manera nítida, porque ojo, si no se ve y si no se ve nítido, podría ser esta causa de que no se tomó bien y nosotros estamos pensando que se borró por un proceso peritoneal. Entonces ahí nos está dando un falso positivo. Ya nuestra radiografía está bien tomada, ya checamos estos 3 componentes y ahora, ¿qué le tengo que ver a la radiografía de abdomen para poder saber si lo que estoy viendo es normal o es patológico? Esta imagen nos comenta que hay 4 puntos esenciales para poder valorar de manera secuencial nuestra radiografía. El primero es el análisis de las líneas grasas, posteriormente el estudio del aire, en el tercero la búsqueda de calcificaciones y hasta el último el estudio del esqueleto. Dentro de las líneas grasas debemos de evaluar el tamaño y la morfología y nos ayuda a evaluar si hay algo de líquido libre peritoneal, si hay también desplazamiento de algunas estructuras o si se encuentra el borramiento. Entonces, ¿qué estructuras vamos a encontrar mediante estas líneas grasas? Las líneas del borde inferior hepático, como estamos viendo en esta radiografía aquí, del lado derecho, la línea del psoas, que lo vamos a evaluar de manera bilateral, que se observe, la línea de la vejiga, aquí en la parte inferior, y las líneas renales. Normalmente la derecha suele estar más desplazada hacia abajo por la posición hepática y la izquierda más hacia arriba. Entonces debemos de buscar el contorno siempre de estas estructuras para de ahí ir descartando alguna patología. Aquí vemos en esta radiografía los mismos componentes, la línea hepática, aquí se observa bien, la línea del psoas, aquí la estamos viendo adecuadamente, la del izquierdo,
y la del lado derecho. Aquí se observa un ligero anillo de la vejiga. Y aquí estoy viendo la del lado derecho, la de la silueta renal del lado derecho, y aquí la del lado izquierdo. Entonces ahí ya observamos nuestras líneas grasas de las estructuras, y ya por ahí por lo menos ya podemos saber que las estructuras se encuentran adecuadamente en cuanto a su relación con las otras estructuras del abdominales. Pero por ejemplo aquí que bajar un poquito, porque esto es del reborde costal. Entonces a lo mejor si baja aquí por debajo de ese borde costal, ya estaríamos hablando de una hepatomegalia. Si esta silueta renal estamos observándola irregular o mayor en tamaño en comparación con la del otro lado, podemos evaluar alguna tumoración. La línea del psoas, si tenemos borramiento, lo más frecuente es que se trate de algún proceso peritoneal, y dentro de ellos el de la apendicitis. Y la línea vesical, pues, que puede estar un poquito más agrandada, más subida, y con relación, por ejemplo, abdomen, que estamos pensando causas de abdomen agudo, y el paciente no está miccionando, y a lo mejor se nos pasó dentro de la exploración que tenía un globo vesical, y aquí ya lo estamos evaluando. Entonces, ya vemos que el globo vesical igual, y la línea ya no está aquí, está hasta más hacia arriba. Entonces, eso ya es lo que nos está orientando para el tipo de abdomen agudo que está teniendo el paciente. Una vez valoradas las líneas grasas, vamos a evaluar el luminograma aéreo, que es el aire que vamos a encontrar dentro de nuestras estructuras. Y su distribución anormal, intraluminal, es decir, dentro de las vísceras, o extraluminal, donde no debe haber gas para nada. El desplazamiento de aire nos puede indicar masas. La dilatación de las vísceras huecas nos está hablando de una franca dilatación, como por ejemplo en el megacolon tóxico, o en la colitis, o en los vólvulos donde se rota el intestino, empieza a inflamarse también. Entonces ahí lo vamos a ver dilatado. En las estenosis duodenales, en la dilatación duodenal o gástrica, y en los vólvulos que les comento. Dentro de ellos vamos a ver qué es una obstrucción de alto grado, que haya presencia de más de 2 niveles hidroaéreos. Aquí estamos viendo un nivel, otro nivel, y aquí otro nivel. Aquí estamos viendo más de 2 niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos con anchura mayor a 2.5. La anchura en cuanto a de aquí a aquí, en la pared intestinal. O sea, ahí se puede medir. Aquí me parece es un poquito de más o menos de 3 centímetros. Y la diferencia de la altura de los niveles del mismo, el asa mayor a 2 centímetros. Entonces aquí vamos a medir más bien de este nivel hacia este nivel. Entonces aquí sobrepasa los 2 centímetros. Esta es una obstrucción de alto grado. Y extraluminal, lo que les comentaba, líquido donde no debería haberlo. Entonces aquí estamos viendo un neumoperitoneo. Entonces el líquido viene del peritoneo y genera dentro de hubo una, ¿cómo se llama? Quizás una ruptura, una úlcera que se rompió, y está empezando a generar líquido y a generar aire. Entonces el aire tiende a irse a lo más arriba que se pueda, y entonces como ya encuentra este tope hacia arriba, hacia el pulmón, vamos a encontrar entonces el neumoperitoneo. Posteriormente, como estábamos viendo, vamos a evaluar las calcificaciones. Estas son muy frecuentes de encontrar, y no necesariamente tienen que ver con el padecimiento actual que está teniendo el paciente por el cual está acudiendo con nosotros. Entonces, por lo tanto, su hallazgo es muy ambivalente, tanto como puede ser poco significativo, como puede ser lo que nos está dando el diagnóstico. Aquí en este paciente, en esta radiografía, estamos viendo dos datos que nos llaman la atención. Del lado derecho estamos viendo litos vesiculares.
bien formados, ya quizás de mucho tiempo, con componente cálcico. Y aquí también en la vejiga estamos viendo otro lito que es de un tamaño muy considerable con relación a la vejiga. Entonces, dependiendo cuál es el padecimiento, por qué está acudiendo el paciente con nosotros, es que le vamos a dar la mayor relevancia a este hallazgo en la radiografía. Aquí también estamos viendo en las dos imágenes un lito renal que pudiera ser el que está ocasionando el dolor de origen abdominal en el paciente, tras a lo mejor que está liberándose de él el contenido y puede generar irritación y dolor. Entonces, de ahí la relevancia que tenga el paciente. Y finalmente, el estudio del esqueleto. Ya evaluamos todo lo que habíamos comentado previamente y ahora nos vamos a ir a las estructuras óseas, porque a lo mejor no me dio ningún componente en cuanto a las líneas grasas, no me dio ningún componente en cuanto a la composición aérea, ni en cuanto si hay alguna calcificación. Entonces, ¿qué me queda evaluar en mi radiografía para ver si el dolor que tiene el paciente tiene alguna manifestación en la radiografía? Entonces, vamos a evaluar directamente las costillas, las apófisis transversas de la columna que podamos observar, el sacro, crestas ilíacas, los acetábulos, el pubis, las articulaciones sacroiliacas, ya que esto nos podría orientar hacia algunas fracturas costales bajas, vertebrales, pélvicas, algunos tumores óseos, cambios degenerativos o inclusive osteoporosis. Entonces, esto de ahí podría generarse el dolor y eso sí nos puede ayudar la realización del estudio de la radiografía. Aquí les puse algunas clasificaciones de utilidad que vienen tanto de la historia clínica como de la exploración física para poder diagnosticar algunas cuestiones que son muy comunes en la consulta externa para pacientes que vamos a evaluar. Uno de ellos es para el síndrome de intestino irritable, que es la clasificación de Roma 2, que nos comenta que los que deben de encontrarse cualquiera de los dos primeros aspectos que dice inicio de los síntomas por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Es decir, cuando yo lo estoy evaluando, mínimo debe de llevar 6 meses seguidos con los síntomas o dolor o molestia abdominal recurrente más de 3 días por mes en los últimos 3 meses, acompañado de por lo menos 2 de los siguientes, que mejore con la defecación, que se acompañe de alteraciones de la frecuencia de las deposiciones, esto refiriéndonos a los tipos de síndrome de intestino irritable, donde está acompañado de estreñimiento o donde está acompañado de diarrea. Puede tener los dos, por eso nos comenta alteraciones nada más. Perdón, alteraciones en la frecuencia. Y con alteraciones de la frecuencia tiene que ver si estoy estreñido, me voy a tardar más en evacuar, y si tengo diarrea, me voy a tardar menos en evacuar y acompañado de la variación de la forma de las deposiciones. Esto sí que tiene que ver con la forma de que habíamos visto la escala de Bristol, que más hacia el 1 nos estamos acercando hacia la, ¿cómo se llama? Constipación, y más hacia el 7 nos acercamos más hacia la diarrea. Entonces, como estábamos viendo, el síndrome de intestino irritable puede ser con constipación, donde las heces se encuentran duras más del 25% de las veces que evacúan, o con diarrea, donde las disposiciones están disminuidas en consistencia más del 25%. Sin embargo, hay otra clasificación donde nos dice que es mixto. Entonces, nos comenta el paciente, es que a veces son evacuaciones duras y a veces son líquidas. Entonces, son muy variables, no tienen un patrón como tal. Entonces, ahí es cuando entra el mixto. La escala de Alvarado para el diagnóstico de apendicitis nos dice tres datos, que son los de síntomas, el de signos y el de laboratorio. En cuanto a los síntomas, nos dice que la migración, que debe haber migración del dolor, que no se queda en un solo punto. El otro es que tiene anorexia, que no come. Otro es que tiene náuseas y vómito, y a cada uno de ellos le vamos a dar un punto.
Otros son los signos, que puede ser el dolor en el cuadrante inferior derecho, como lo que habíamos visto con las regiones. Esto, si se encuentra en lo que habíamos visto previamente, va a ser lo que más nos oriente para ir buscando este diagnóstico. Rebote, lo que habíamos valorado también, ese es un punto, y fiebre, otro punto. En cuanto al laboratorio, que encontremos una leucocitosis, dependiendo de la bibliografía, puede ser mayor de 10,000 o mayor de 12,000. Entonces, esto nos va a dar 2 puntos, y desviación a la izquierda de los neutrófilos, otro punto. Si se suman todos, esto nos va a dar un total de 10. Si aquí vemos en el cuadrito de abajo, que menor o igual a 4 puntos tiene una baja probabilidad de apendicitis. De 6 a 5 puntos es consistente con apendicitis, pero no es diagnóstica. Y 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis. 9 a 10, casi certeza de apendicitis. Sin embargo, esto se va a llegar a modificar con los extremos de las edades. En pacientes en población pediátrica y pacientes geriátricos, donde normalmente la mayoría de los padecimientos suelen tener signos y síntomas que son poco frecuentes en el paciente típico, en el que le puede dar, por ejemplo, la apendicitis, donde, por ejemplo, la fiebre suele no estar, los pacientes suelen generar poca fiebre, y leucocitosis tampoco, donde al contrario suele haber leucopenia. Entonces, aquí nos puede meter un poco de ruido, pero solamente es para que lo contemplen ustedes, que siempre estas edades suelen ser un poco engañosas en cuanto a los diagnósticos. Por eso también en los pacientes pediátricos que suelen operarse, que aparentemente eran apendicitis, la gran mayoría suelen ser blancas, no tienen el origen que se estaba buscando en ese momento. Criterios diagnósticos de colecistitis aguda, que es de acuerdo a las guías de Tokio 2013. Nos dice igual tres características. Los signos locales de inflamación, signos sistémicos de inflamación y el ultrasonido. En los signos locales de inflamación, el signo de Murphy positivo, que haya una masa o dolor o hipersensibilidad en el hipocondrio derecho. El otro es el signo sistémico de inflamación, donde va a haber fiebre, elevación de la proteína C reactiva y leucocitosis. Y en el ultrasonido vamos a tener varios componentes. Uno de ellos es que se encuentre el signo de Murphy ultrasonográfico, que lo mismo que nosotros estamos evaluando clínicamente, con el transductor se pide que haga la inspiración profunda y ahí se hace la presión con el transductor y es cuando genera el dolor. También acompañado de pared de la vesícula biliar aumentado. Esto quiere decir igual o mayor a 4 milímetros, pero en algunos otros nos comenta de 5 milímetros. Esto cambia un poquito. Si el paciente no tiene insuficiencia hepática crónica y o ascitis e insuficiencia cardíaca derecha. También aumento del tamaño de la vesícula biliar en cuanto a su longitud, que son 8 centímetros, y en cuanto al diámetro, 4 centímetros. Que haya un lito encarcerado, que no pueda salir en el momento en el que se está evaluando, y líquido perivesicular. Entonces, estos probablemente cuando se encuentran, vamos a tener una sospecha diagnóstica con un criterio de A y un criterio de B, y un diagnóstico definitivo A más B más C, cualquiera que tengamos de los tres. Ese paciente probablemente vaya a una cirugía.